La esposa del millonario despidió injustamente a la empleada diciéndole: «Una miserable como tú no merece ni el aire que se respira en mi mansión». La empleada se empezó a reír a carcajadas y le dijo: «No tienes ni idea, pero tu futuro depende solo de mí», y sacó unas fotos muy comprometedoras. Salomé observaba su reflejo en el inmenso espejo del vestidor. Deslizaba con precisión una fina cadena de oro alrededor de su cuello, pero sus manos temblaban, traicionando la imagen impecable que tanto se esforzaba en proyectar. Afuera, los preparativos para la cena de esa noche avanzaban a toda prisa. Era una de esas veladas elegantes que tanto le gustaban, donde cada detalle debía ser perfecto, desde la vajilla hasta las sonrisas fingidas de los invitados. Algo estaba fuera de lugar. Lo sentía en el aire, en el modo en que la casa respiraba. Como si el silencio que tanto valoraba, de alguna manera, se hubiera vuelto amenazante. Mientras ajustaba los pendientes de diamante que Fabián le había regalado en su aniversario, los pensamientos oscuros sobre su matrimonio volvían a invadir su mente. ¿Dónde estaba Fabián ahora? ¿Con quién? Golpes firmes en la puerta interrumpieron su cavilación. Al girar hacia la entrada del vestidor, encontró a Priscila, la empleada, de pie, con la mirada fija en el suelo. Llevaba en las manos un vestido que había planchado con precisión. Salomé siempre había despreciado esa mansedumbre en la mirada de Priscila, como si fuera incapaz de desafiar su autoridad. Algo en esa sumisión irritaba profundamente a Salomé. ¿Esto es lo mejor que puedes hacer?, preguntó Salomé, con voz cortante, observando el vestido con desprecio. No es solo el vestido, Priscila, es todo. Has estado cometiendo demasiados errores últimamente. No eres más que una inútil. Priscila levantó la vista lentamente, y sus ojos mostraron algo que Salomé no esperaba, un destello de desafío, apenas perceptible, pero suficiente para encender la ira dentro de ella. ¿Algo que decir?, presionó Salomé, cruzándose de brazos. Nada, señora, respondió Priscila, con un tono neutral, aunque su mirada no se apartaba. Un silencio pesado se instaló entre las dos, un silencio que parecía cargar con todo el resentimiento que Salomé sentía por el estado de su vida. Por la distancia creciente entre ella y Fabián. Por la sensación de que todo estaba al borde de colapsar. Y ahora esta mujer, que nunca debía levantar la voz ni hacer notar su presencia, parecía estar enviando un mensaje que Salomé no podía descifrar. ¿Sabes qué, Priscila?, continuó Salomé, tomando una decisión impulsiva, estoy harta de tu actitud. Ya no te necesito aquí. De hecho, nunca te necesité. Una miserable como tú no merece ni el aire que se respira en mi mansión. El peso de esas palabras llenó la habitación como una tormenta, pero lo que ocurrió a continuación fue mucho peor de lo que Salomé podría haber imaginado. Priscila, en lugar de agachar la cabeza y pedir disculpas como siempre lo hacía, soltó una carcajada seca. Una risa corta, pero llena de un desprecio frío que hizo que Salomé retrocediera un paso, sorprendida. ¿De qué te ríes?, espetó Salomé, con voz dura, tratando de recuperar el control. Priscila dejó el vestido sobre una silla cercana y, con una calma perturbadora, sacó algo de su bolsillo. Eran unas fotografías. Las extendió frente a Salomé, quien, confundida, las miró con detenimiento. Sus ojos se abrieron como platos al ver lo que mostraban: Fabián, su adorado marido, en una situación completamente comprometida. No eran solo fotos de una aventura amorosa, eran imágenes que podían arruinarlo todo. Finanzas turbias, encuentros clandestinos, todo lo que Fabián había ocultado cuidadosamente durante años estaba ahí, en esas fotografías. No tienes ni idea de lo que sé, Salomé, dijo Priscila con una voz que ya no sonaba sumisa. Pero te aseguro que tu futuro depende solo de mí. El corazón de Salomé se detuvo por un momento. No podía procesar lo que estaba ocurriendo. Esa empleada insignificante, la misma que había menospreciado durante años, ahora sostenía en sus manos el destino de su vida perfecta. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó Salomé, con la voz quebrada. Priscila sonrió, una sonrisa cargada de malicia, y guardó las fotos en su bolsillo. El poder había cambiado de manos en un solo instante. Digamos que he sido más observadora de lo que crees. Pensabas que no era más que una sombra en esta casa, pero todo este tiempo he estado viendo, escuchando, y guardando pruebas. Tú y Fabián tienen demasiados secretos, y ahora esos secretos son míos. El miedo en el rostro de Salomé era evidente, pero intentaba no dejar que Priscila lo notara. El orgullo la mantenía en pie,
aunque sus piernas temblaban. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo había dejado que esta mujer, una empleada, tuviera tanto poder sobre ella? ¿Qué es lo que quieres?, preguntó finalmente, su voz un susurro. Priscila la observó por un largo momento, disfrutando del desconcierto de Salomé. Luego, como si estuviera decidiendo si darle una respuesta o seguir jugando con ella, habló despacio. Todavía no lo he decidido. Pero te aseguro que lo sabrás pronto. Priscila dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una cosa más, Salomé, la vida da vueltas. No olvides eso. Y con esa última frase, Priscila abandonó la habitación, dejándola a solas con su desesperación. El sonido de la puerta cerrándose resonó en el vacío de la mansión. El aire parecía más pesado, casi irrespirable. Salomé se dejó caer en la silla frente al espejo, incapaz de sostener más la compostura. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras miraba las joyas y los vestidos que tanto valoraba. Todo aquello que representaba poder y control se sentía, de repente, inútil. El reloj en la pared marcaba las horas sin piedad. ¿Cómo había llegado a este punto? La mujer que creía tenerlo todo, ahora veía como su vida comenzaba a desmoronarse frente a sus ojos. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que Priscila decidiera apretar el gatillo? Salomé apenas había dormido. La tensión acumulada desde el encuentro con Priscila la mantenía en un estado de alerta constante, como si en cualquier momento algo peor pudiera ocurrir. A pesar de las horas que pasaron desde que la empleada salió de la mansión, la sensación de peligro seguía presente, como un peso insoportable en su pecho. Cada sonido, cada sombra en las paredes parecía un recordatorio de que su mundo estaba al borde del colapso. Por la mañana, Fabián llegó tarde, sin una explicación, sin siquiera una mirada que reconociera la angustia en su esposa. Salomé sabía que su ausencia no había sido por negocios, algo más lo mantenía lejos de casa, y ahora, con las fotos de Priscila en su mente, sus sospechas se confirmaban. ¿Dónde estabas?, preguntó Salomé en cuanto lo vio entrar al vestíbulo, su tono controlado, pero lleno de una furia contenida. Fabián la miró brevemente, como si la pregunta le molestara más de lo que debería. No me vengas con eso ahora, Salomé. No estoy de humor para tus escenas, dijo, caminando hacia el despacho. Escenas, repitió ella en voz baja, sintiendo que algo en su interior se rompía. Lo siguió sin decir más, pero el dolor era evidente en cada uno de sus movimientos. Una vez dentro del despacho, la atmósfera entre ellos se hizo más densa. Salomé cerró la puerta tras de sí, observando a su esposo mientras él se dejaba caer en la silla, abriendo su computadora como si nada en el mundo le afectara. Ella lo observaba en silencio, esperando que al menos la mirara, que notara la desesperación que estaba comenzando a apoderarse de su vida. Fabián, necesito hablar contigo, dijo, finalmente, tratando de mantener la calma. Priscila sabe cosas sobre ti. Tiene fotos. Pruebas. Ella puede arruinarlo todo. Fabián levantó la vista, pero no con la sorpresa que Salomé esperaba. Su reacción fue casi indiferente, como si ya hubiera anticipado lo que ella estaba por decir. Esa actitud provocó que la tensión que Salomé había tratado de contener durante tanto tiempo explotara. ¿No me vas a decir nada? Su voz ahora subía de tono, acercándose al borde de la histeria. Esa mujer tiene fotos tuyas. Fotos que pueden destruirnos, y tú actúas como si no fuera nada. Fabián la observó, tranquilo, pero con una frialdad que Salomé no reconocía en el hombre con el que alguna vez se había casado. Lo sabía. Esas dos palabras cortas dejaron a Salomé congelada en su lugar. ¿Cómo que lo sabías? Su voz apenas un susurro, pero cargada de incredulidad. Priscila me lo había insinuado hace tiempo, respondió Fabián, sin desviar la mirada. Hace semanas que ha estado jugando este juego, dejándome saber que tiene información, pero nunca pensé que se atrevería a tanto. Salomé dio un paso atrás, como si esas palabras hubieran golpeado su cuerpo. La mente le daba vueltas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su propio esposo, el hombre que debía protegerla, había estado al tanto de lo que ocurría, y aún así había dejado que todo continuara, como si no importara. ¿Y no pensaste en decirme nada?, preguntó, el dolor en su voz evidente. ¿Me ibas a dejar enfrentar esto sola? Fabián suspiró y se levantó de la silla, caminando hacia la ventana. Desde ahí, observó el jardín,
los altos muros que rodeaban la mansión como una prisión dorada. ¿Qué querías que te dijera? Respondió finalmente. Esta vida, nuestra vida, está construida sobre secretos. No somos quienes decimos ser, Salomé. Priscila lo sabe, tú lo sabes, y yo lo sé. No hay vuelta atrás. Salomé sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. El hombre que tenía frente a ella no era el mismo del que se había enamorado. Era alguien dispuesto a sacrificar todo, incluso a ella, para proteger su propia piel. Pero había algo más en sus palabras, algo que ella no comprendía del todo. ¿Qué estás tratando de decirme?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Fabián se giró hacia ella, y en sus ojos había una frialdad que Salomé nunca había visto antes. Lo que quiero decir es que Priscila no es solo una amenaza. Es parte del pasado que intentamos dejar atrás. Ella ha estado aquí para vigilarnos, para asegurarse de que nunca nos olvidemos de lo que hicimos para llegar a donde estamos. Salomé sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Había algo mucho más grande detrás de todo esto. Algo que ella no sabía, algo que Fabián estaba ocultando. Y de repente, lo entendió. ¿Qué hiciste, Fabián?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué hiciste para que Priscila esté detrás de nosotros? El silencio se extendió en la habitación por lo que pareció una eternidad. Fabián no apartaba la vista de ella, pero sus labios permanecían cerrados, como si no tuviera intención de responder. No fui solo yo, respondió al fin. Fue todo un acuerdo. Mi padre y su madre. Hay cosas que no entenderías, Salomé. Inténtalo, gritó ella, incapaz de soportar más el misterio. Dime la verdad, Fabián. Fabián se quedó callado unos instantes, pero luego, en un tono bajo y casi indiferente, dijo: Priscila es hija de mi padre. El impacto de esas palabras golpeó a Salomé como una bofetada. La sangre se le heló, y por un instante no pudo reaccionar. Su mente procesaba lentamente lo que acababa de escuchar. La empleada, la mujer que había despreciado durante años, la que ahora tenía el control de sus vidas, no era solo una amenaza externa. Era parte de la familia. ¿Qué?, susurró, incapaz de decir algo más coherente. Es hija de su amante, continuó Fabián. Mi padre la dejó en la pobreza, igual que a su madre. Priscila ha estado aquí todo este tiempo, vigilándonos, esperando el momento adecuado para cobrarse lo que cree que es suyo. Y ahora lo tiene. Salomé sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. La revelación de que Priscila era hija ilegítima de su suegro lo cambiaba todo. Durante años había vivido bajo el mismo techo que alguien que había jurado destruir todo lo que ellos representaban. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Salomé era ahora una mezcla de ira y miedo. Porque no podía, respondió Fabián. Y porque sabía que no había nada que pudieras hacer al respecto. Priscila no quiere dinero. Quiere vernos caer. El aire en la habitación se volvió insoportablemente denso. Cada palabra de Fabián era un golpe directo a lo que Salomé había creído de su vida, de su matrimonio, de su seguridad. Priscila no solo tenía en su poder las fotos, sino también un legado de odio y venganza que había sido sembrado mucho antes de que ella llegara a la mansión. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó, sintiendo la desesperación arrastrándola hacia un abismo que no podía ver. Fabián la miró, pero su expresión seguía siendo la misma, fría, calculadora. Nada. Vamos a esperar. Priscila tiene el control ahora, pero no sabe que todavía tengo algo que ella no, y cuando llegue el momento, lo usaré. Salomé no sabía si sentirse aliviada o aterrorizada. Todo lo que había conocido estaba cambiando. Priscila, la empleada a la que había humillado, no solo tenía poder sobre ellos, sino que era una parte inevitable del pasado oscuro de su familia. Mientras Fabián volvía a sentarse en su escritorio, mirando los documentos como si nada hubiera cambiado, Salomé salió del despacho en silencio. El frío de la casa la envolvió al caminar por los pasillos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo de verdad. Miedo de lo que venía. Miedo de la caída que parecía inevitable. Priscila regresó a la mansión, pero esta vez no era una simple empleada. Al cruzar el umbral, sentía que el control absoluto de la situación ahora estaba en sus manos. El peso de los años de humillación, los secretos que había recopilado y la sangre que la conectaba a esa familia tóxica le daba la ventaja.
Se movía por los pasillos con una calma inquietante, como si estuviera marcando su territorio en un lugar que ya no pertenecía a Salomé ni a Fabián. Ellos lo sabían, aunque no quisieran admitirlo. En la sala de estar, Fabián y Salomé aguardaban su llegada. La tensión en el aire era palpable. Salomé intentaba aparentar dignidad, pero sus manos temblaban. Fabián, en cambio, estaba inmerso en su frialdad habitual, aunque su mirada, esta vez, mostraba una cautela que Salomé no había visto antes. Ambos sabían que esta reunión no iba a ser como ninguna otra. Veo que no se han ido, comentó Priscila con una sonrisa apenas visible en su rostro, mientras cerraba la puerta con calma detrás de ella. No nos iremos, respondió Fabián, sin rodeos. No sin entender qué es lo que realmente quieres. Priscila los miró a ambos, con los ojos llenos de resentimiento pero también de una calculada serenidad. Lo que quiero, comenzó Priscila, caminando lentamente por la sala, como si saboreara cada palabra, es que paguen. Que sufran por lo que hicieron. No solo por lo que mi madre pasó, sino por todo lo que representan. Cada mentira, cada engaño, cada secreto sucio que han ocultado, va a salir a la luz. Fabián se mantuvo firme, aunque por dentro la tensión lo consumía. Sabía que Priscila tenía el poder de arruinar todo lo que había construido. Pero también sabía que no podía mostrarse débil. Tu madre aceptó el trato. Sabía lo que hacía, respondió Fabián, buscando recuperar el control de la conversación. No puedes venir aquí y actuar como si no hubiera sido una decisión de ella. Priscila dejó escapar una carcajada, pero esta vez no fue una risa de diversión, sino una de desprecio absoluto. ¿Una decisión?, repitió, volviéndose hacia él. Mi madre no tuvo elección. Fue chantajeada, utilizada, y luego abandonada a su suerte. Mientras tú y tu familia disfrutaban de lujo, ella luchaba por sobrevivir. Así que no me vengas con esa excusa. No tienes ni idea del sufrimiento que hemos pasado. Salomé no podía soportarlo más. La realidad de lo que Priscila estaba diciendo la sobrepasaba. Sabía que había secretos en la familia de Fabián, pero nunca había imaginado que su vida estuviera tan profundamente enredada en este oscuro pasado. Dio un paso al frente, intentando apelar a lo que creía que aún quedaba de humanidad en Priscila. ¿Y qué es lo que realmente buscas, Priscila? ¿Venganza? ¿Humillarnos de la misma manera que te sentiste humillada? ¿Es eso lo que te hará sentir mejor? Priscila la miró fijamente. Por un momento, su expresión se suavizó, pero solo duró un segundo antes de que su mirada volviera a endurecerse. ¿Mejor?, repitió. Esto no se trata de sentirme mejor. Esto se trata de justicia. De que el mundo vea quiénes son realmente ustedes. ¿Cuántas personas más tienen que sufrir antes de que admitan que todo lo que tienen es fruto de la corrupción y el dolor ajeno? Fabián, notando que la conversación no llevaba a ninguna resolución pacífica, decidió dar el siguiente paso. Se levantó del sofá y caminó hacia Priscila, deteniéndose a pocos metros de ella. Tienes las fotos, y tienes poder sobre nosotros, pero te olvidas de algo. Tú también tienes secretos, Priscila. Tú también has cometido errores. Y te aseguro que si me obligas a jugar mi última carta, todo esto se derrumbará para todos nosotros, incluyendo a ti. Priscila frunció el ceño, pero no se movió. Fabián continuó. Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Crees que todo este tiempo has tenido el control, pero te equivocas. Yo también sé cosas sobre ti. Cosas que preferirías mantener ocultas. Así que, antes de que destruyas nuestras vidas, pregúntate si estás dispuesta a arruinar la tuya en el proceso. El silencio que siguió fue como una ráfaga de viento helado en la sala. Salomé, que había estado observando con ansiedad creciente, no podía imaginar qué estaba insinuando Fabián. Miró a su esposo con confusión, tratando de leer entre líneas. ¿Qué estaba escondiendo él? ¿De qué hablas?, preguntó Priscila, aunque su voz ahora mostraba una ligera vacilación. Fabián sonrió con una frialdad calculada. No eres tan diferente de nosotros, Priscila. Has jugado con fuego, y ahora las llamas pueden alcanzarte. Solo te lo diré una vez. Si decides exponer todo lo que sabes, lo pagarás. Tú también. Priscila mantuvo la mirada, pero algo había cambiado en su expresión. Sabía que Fabián tenía razón en algo. Había partes de su propia vida que no podían salir a la luz sin ponerla en peligro. Pero,
¿Hasta qué punto estaba dispuesta a seguir adelante? Salomé, incapaz de soportar más el silencio, intervino. Esto no puede seguir así. No podemos destruirnos mutuamente, Priscila. Hay otra manera. Sus palabras fueron interrumpidas por Priscila, que soltó una risa amarga. ¿Otra manera?, replicó Priscila. La única manera que ustedes entienden es la destrucción. Desde el principio, lo que ustedes hicieron fue destruir vidas para lograr lo que querían. Y ahora, quieren hablar de otra manera. Es demasiado tarde para eso. La tensión en la sala era sofocante. Fabián se mantenía firme, seguro de que sus palabras habían sembrado la duda en Priscila, pero no estaba seguro de cuánto tiempo más podría contener la tormenta. Mientras tanto, Salomé veía cómo su vida, sus sueños, todo lo que había luchado por mantener, se derrumbaba poco a poco frente a sus ojos. Entonces, algo inesperado ocurrió. Priscila, de pie frente a ambos, los miró con una mezcla de odio y compasión. Lentamente, sacó de su bolso las fotos comprometedoras, las mismas que podían destruirlo todo. Las sostuvo en alto por un momento, como si estuviera tomando una decisión final. Podría destruirlos ahora mismo, dijo en voz baja. Pero no lo haré. No porque lo merezcan, sino porque ya he visto suficiente destrucción. No soy como ustedes. Fabián dio un paso hacia ella, pero Priscila lo detuvo con un gesto. Voy a desaparecer de sus vidas. Me llevaré estos secretos conmigo, pero ustedes dos tendrán que vivir con lo que son. Ustedes se destruirán solos. No necesitan mi ayuda para eso. Con esas palabras, Priscila arrojó las fotos al suelo y, sin mirar atrás, se dirigió hacia la puerta. Salomé la observó, paralizada, mientras Fabián mantenía una expresión indescifrable. Priscila salió de la casa, dejándolos en el silencio más absoluto. El eco de sus pasos desapareció en la distancia, pero las cicatrices de su presencia se quedarían para siempre. Priscila había dejado la mansión, pero el aire seguía siendo denso, cargado con el eco de sus palabras. Fabián y Salomé permanecían de pie, inmóviles, como si aún estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Las fotos comprometedoras yacían en el suelo, inofensivas ahora, pero el peso de sus consecuencias aún colgaba sobre ellos como una espada. Salomé, todavía impactada por la decisión de Priscila, miró a su esposo. En su mente, las palabras resonaban una y otra vez: ustedes se destruirán solos. Esa frase, lanzada por Priscila como una maldición, se clavaba en su pecho con una claridad dolorosa. Sabía que algo fundamental había cambiado entre ella y Fabián, y que ya no había vuelta atrás. ¿Crees que esto se acabó?, preguntó Salomé, su voz apenas un susurro. Fabián, que había estado mirando las fotos en el suelo, finalmente la miró a los ojos. Su rostro seguía inexpresivo, pero había algo en su mirada que Salomé no había visto antes: agotamiento. No el cansancio físico, sino un agotamiento emocional, el de alguien que ha estado luchando demasiado tiempo por algo que ya no tiene sentido. No, Salomé, respondió Fabián. Esto nunca acaba. Priscila se ha ido, pero lo que hemos hecho, lo que hemos permitido, no se borra tan fácilmente. Ella tenía razón en algo: no necesitamos a nadie para destruirnos. Salomé sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quedaba después de todo lo que habían vivido? Sabía que su matrimonio había sido una farsa durante mucho tiempo, sostenido por secretos, por la apariencia. Y ahora, al descubrir la magnitud de las mentiras, se preguntaba si había algo que salvar. ¿Y nosotros?, preguntó ella, esperando alguna señal de que todavía había esperanza. Fabián, en lugar de responder, caminó hacia el bar del salón y se sirvió una copa de whisky. Bebió en silencio, sin mirarla. Cada sorbo parecía una confirmación de lo que Salomé ya temía: su matrimonio estaba muerto, y él no tenía ninguna intención de resucitarlo. Nosotros, comenzó Fabián, finalmente, con un tono indiferente. ¿Qué queda de nosotros, Salomé? Todo lo que hemos tenido ha sido una mentira. Hemos jugado a ser perfectos durante demasiado tiempo. Priscila solo nos mostró lo que ya sabíamos, pero no queríamos admitir. Salomé sintió que su corazón se rompía un poco más con cada palabra. Las lágrimas comenzaron a caer, pero no era solo tristeza. Era rabia. Una rabia acumulada durante años, por las traiciones, por las humillaciones, por haber estado siempre un paso detrás de la verdad. ¿Así que es todo?, exclamó,
su voz ahora más fuerte. ¿Esto es lo que tienes para mí después de todo? ¿Nos vamos a destruir como dijo Priscila y simplemente lo aceptamos? Fabián se quedó en silencio. El peso de las palabras de Salomé caía sobre él, pero no reaccionaba. Había perdido tanto en los últimos días, que sentía que ya no había nada más que perder. Y entonces, lo inesperado ocurrió. Salomé, furiosa, caminó hacia la barra, arrebatándole la copa de whisky a Fabián, y la lanzó contra la pared, el cristal estallando en 1000 pedazos. El eco del estruendo resonó por toda la habitación. Fabián no se movió, no reaccionó, pero Salomé ya no podía contenerse. «He sacrificado todo por esta maldita vida», gritó, sus manos temblando. «Me he arrastrado por ti, he mantenido tus malditos secretos, he fingido ser la esposa perfecta mientras tú hacías lo que querías. Y ahora, cuando todo se derrumba, me dices que no queda nada». Fabián la miró por primera vez con algo más que indiferencia. La intensidad de los ojos de Salomé lo impactó. Pero ella no había terminado. «Tienes razón en algo», dijo, su voz ahora temblando de furia. «Hemos vivido una mentira, pero no solo por ti, sino porque yo lo permití. Y ya no lo voy a hacer más». La habitación quedó en un silencio absoluto. Fabián, por primera vez en años, vio algo en Salomé que no había visto antes, la decisión de romper con todo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, con un tono más vulnerable del que había tenido en todo el tiempo. Salomé lo miró a los ojos, con una firmeza que ni ella misma sabía que tenía. «Voy a dejarte. Voy a desaparecer de tu vida, Fabián. No voy a seguir hundiéndome contigo. Ya no soy esa mujer que aceptaba cada una de tus traiciones. Si tú no quieres pelear por esto, yo tampoco». Fabián, que siempre había controlado cada situación, cada aspecto de su vida, sintió una punzada de miedo por primera vez. Se había acostumbrado a que Salomé estuviera siempre ahí, a que su matrimonio fuera su escudo, incluso cuando ambos sabían que era una fachada. Pero ahora, ella estaba dispuesta a tirar todo por la borda, y él no sabía cómo reaccionar. «Salomé, no tienes que hacerlo», dijo, su voz más baja. Podemos encontrar una manera de arreglar esto». «¿Arreglar qué?», respondió ella, con una sonrisa triste. «No hay nada que arreglar, Fabián. Solo ruinas». El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez no era un silencio de tensión. Era un silencio de aceptación. Ambos sabían que lo que tenían había muerto hacía mucho tiempo, y que Priscila solo había sido la chispa que encendió la hoguera. Salomé, con los ojos llenos de lágrimas, se giró hacia la puerta. No miró atrás mientras salía de la sala, dejando a Fabián solo, rodeado de las piezas rotas de su vida. Al salir, un aire frío la golpeó, pero por primera vez en años, respiró con libertad. En ese momento, supo que había hecho lo correcto. Fabián se quedó en la mansión, observando el vacío que Salomé había dejado. Pensaba en todo lo que había perdido, a su esposa, el control de su vida, y a Priscila, esa sombra que había dejado una marca imborrable en su historia. Pero lo que más le dolía, lo que lo carcomía por dentro, era la certeza de que Priscila tenía razón. No necesitaba enemigos para destruirse. Ya lo había hecho solo. El final de esta historia no fue la caída dramática que esperaban. Fue más bien la lenta y silenciosa muerte de una vida construida sobre mentiras, ambición y venganza. Y aunque Priscila se había ido, el vacío que dejó permanecería con ellos para siempre. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.